impacto de la narrativa en el sujeto y en la representación sobre sí mismo. Para esto les he traído un texto que escribió un niño que se titula Mis aventuras. Voy a leer este cuento. Dice así: yo tenía unas gallinas, la más grande se llamaba Loki, la mediana se llamaba Valeria, la más chiquita se llamaba Roberta. Entonces un día yo les quise organizar la jaula y tenía huecos la jaula. Entonces por la noche yo escuché que una gallina decía pío, pío. Yo no quise ir. Por la mañana cuando me levanté ya no estaba Valeria. Me puse muy triste. Entonces otro día cuando me levanté me puse a ver televisor. Silena fue a mirar la jaula, no estaba Roberta, la chiquita, y se puso a llorar. Yo estaba muy triste. Otro día cuando amanecí, loco, estaba muerto. Más quería, estaba muy triste. Ya iba a llorar, pero pude resistir las lágrimas, era blanquita y muy linda. Entonces un día cuando fui donde mi abuela, mi hermana Caterine y dos primas y yo fuimos a la terraza. Estábamos comiendo pollo. Y cuando terminamos tomamos gaseosa, acabamos y ella me contó que las gallinas no la había matado mi papá y mi mamá, los había matado, y me dijo que no le vaya a decir nada de lo que yo dije. Mi hermana Patricia me dijo que lo mismo lo que dijo, pero no me dijo para qué las había matado. Patti me dijo que mi papá y mi mamá la mataron porque cuando ellas cantan como un gallo, porque mi papá tenía un hermano que tenía una escopeta, se lo disparó y le dio en el ojo y se murió porque mi abuela se le había olvidado matar la gallina. Aquí conservo el texto tal como lo propuse. Pensemos para qué niños este relato. Lejos de ser un relato ingenuo, inocuo, es un relato que trata aspectos centrales en la vida. El niño hace este relato sobre su vivencia para comprender la situación. Ya algunos autores como Levi nos han mostrado cómo los niños desde muy pequeños, desde 3 años, empiezan a hacer narraciones. Los niños cuentan, vuelven y cuentan y vuelven y cuentan. Entonces Levi se pregunta, ¿para qué los niños cuentan varias veces las mismas situaciones? ¿Cuentan lo mismo, exactamente lo mismo? Y lo que yo he encontrado es que no es la misma historia, que la historia lo que busca es comprender las vivencias y que las narraciones, por muy parecidas que nos parezcan, cuando se registran y se hacen un análisis de ellas, encontramos que van cambiando, que se van estableciendo relaciones causales, que se identifican los motivos, es decir, que a medida que el niño va narrando, va comprendiendo la experiencia y en esa misma medida va cambiando el texto. ¿Qué pregunta se hace Daniel? Volvamos otra vez con Daniel. ¿Qué les pasó a las gallinas? No son unas gallinas cualquiera, son sus mascotas. ¿Quién fue el responsable de su desaparición? O mejor aún, ¿cuál fue su grado de responsabilidad en la desaparición? Si ustedes recuerdan el texto, Daniel dice que él fue a organizar la jaula porque tenía huecos. Y también nos cuenta que por la noche él escuchó una gallina que decía pío pío, pero no quiso ir. Entonces se pregunta a Daniel cuál fue su responsabilidad en la desaparición de esas gallinas y cuáles fueron los motivos para matar sus gallinas. Para contestar sus cuestionamientos, retoma los indicios y pistas desde su experiencia y los diálogos con sus hermanas, así logra comprender lo sucedido y empezar a darle un sentido a su experiencia. Sin embargo, se mantienen algunas preguntas abiertas: ¿para qué mataron las gallinas? ¿Y cuál es la relación entre la historia del tío, que se abre al final del cuento, y la muerte de las gallinas? Miren ustedes que esta reflexión lleva al niño a resolver el conflicto sobre la responsabilidad de la muerte de las gallinas y avanzar sobre aspectos fundamentales de la existencia, sobre la vida y la muerte. Vuelvo a recalcar que esto no es una historia ingenua, no es una historia inocua, sino que es un cuento que retoma aspectos fundamentales sobre la vida, la muerte, la responsabilidad sobre las mascotas para este niño, para Daniel. Bueno, el impacto de la narrativa en la memoria, la historicidad y la identidad. Muchos autores como Bruna, Jorge La Rosa, han hablado de cómo lo que somos está ligado a nuestras narraciones, a lo que contamos, lo que hemos sido, lo que somos y lo que prevemos ser. He traído estas palabras de Valentina, que es una niña de 4 o 5 años, donde cuenta sobre su historia. Esta es mi mamá embarazada y mi papá Alessandra. Yo tengo 4 mascotas: Rayito, Lunita, Pipo y Clifford, y unos pajaritos, Juanito y Lunita, y la paloma, Rayito. Yo
Yo tengo que darles de comer a todos a la vez y ellos aúllan por la noche. Pipo está conmigo desde que estaba pequeño. A él lo llevaron al hospital cuando yo iba a nacer. Cuando yo nací, todos me querían cargar. El doctor me quería cargar y yo le mordí un dedo. ¿Por qué lo mordió? Porque yo estaba comiendo y me dio rabia. El doctor me quería cargar y yo le dije que no. La foto que más me gusta es esta donde estoy en la cuna. ¿Qué nos dice nosotros Brunner? Nos dice, en toda la nación tenemos dos planos, el plano de la acción y el plano de la conciencia. ¿Cómo así? El plano de la acción, nosotros narramos sobre lo que nos ocurre, pero narramos sobre los sentidos que tiene aquello que nos ocurre. Como ven aquí, la niña no solamente narra la acción, yo le mordí un dedo al doctor, sino también narra los motivos. ¿Cierto? Los motivos sobre por qué le mordió el dedo. Hay una universidad en este momento conectada que no tiene deshabilitado el micrófono, entonces tenemos interferencia. ¿Sería hasta posible que verifiquen por favor y lo desactivan? Bueno, esta relación entre la narrativa, las historias que construimos en nuestra identidad, pues como les digo, ha sido conceptualizada por varios autores. Me quería traerles dos citas para ilustrar este asunto. Dice así, la primera cita. Soy palabras, estoy hecho de palabras, pero las palabras no me dicen. Tengo que hacer callar las palabras que no me dicen, tengo que callar. Y cuando las palabras callan y me encuentro en la intemperie y me pregunto, ¿quién soy? No puedo dejar de preguntármelo porque ya no tengo las palabras que me aseguraban. Esas palabras que querían decirme, pero en las que no me reconozco. Y ya estoy otra vez en ese espacio sin palabras. Pero sin palabras no puedo responder a esa pregunta que me inquieta y tengo que hablar. Pero hablar es imposible y callar es imposible. Y estoy solo. Y para no sentirme totalmente desdichado, tengo que continuar contándome mi cuento. Pero mi cuento no me dice. Y nada más contarlo ya se me escapa. Y la pregunta por quién soy vuelve a inquietarme. Y tengo que hablar y no puedo hablar y estoy solo. Esta cita de nosotros nos habla como yo les pido que por favor las universidades verifiquen nuevamente que tengan el micrófono desactivado porque en este momento tenemos interferencia. Escuchamos una voz de una mujer. Bueno, continuemos. Bueno, esta cita que acabo de leer nos muestra a nosotros cómo la pregunta por quién somos no puede ser contestada sin palabras, no puede ser contestada sin lenguaje, como lo que somos está ligado a nuestros discursos, a la forma como nos contamos la historia que nos ocurre. Hay unos estudios supremamente interesantes que ahorita no vamos a profundizar en eso, pero hay unos estudios sobre las modalizaciones, es decir, la forma como nosotros relatamos no es gratuita, corresponde a la posición que asumimos. Seguimos escuchando el retorno. Buenos días, les pedimos por favor a las universidades que desactiven los micrófonos porque tenemos interferencia y no nos dejan continuar con la exposición de la doctora Diana. Por favor, verifiquen que los micrófonos de sus cámaras estén suspendidos. Gracias. Bueno, en esa relación narrativa-identidad, Paul Gilman también nos propone algo supremamente interesante. Por eso he querido traerles esta cita. Logramos nuestra identidad personal y el concepto de nosotros mismos mediante la configuración narrativa y damos unidad a nuestra existencia entendiéndola como la expresión de una historia singular que se despliega y desarrolla. Estamos en medio de nuestras historias y no podemos estar seguros de cómo van a terminar. Tenemos que revisar constantemente el argumento a medida que se añaden nuevos acontecimientos a nuestras vidas. El yo, por consiguiente, no es un